El mundo se dividía en dos grupos de personas. Estaban el pueblo judío que vivía en la tierra de Israel y estaban los gentiles. La palabra gentil significa naciones. Había personas que vivían en otras naciones y había personas que vivían en Israel. Esto era muy simple, pero quiero que entiendas que hay un llamado por Dios para las personas que son de naciones gentiles. Y es diferente que el llamado de Dios para las personas que son de Israel. Explicaré con las Escrituras. Romanos 11:11 dice el llamado para los que son de las naciones. ¿Y sabes qué? Conozco muy pocas personas de las naciones que saben para que Dios mismo los ha llamado. Y solo por eso vale la pena verme. Romanos 11:11. Para provocarles al pueblo judío celos, la salvación ha venido a los gentiles. Dicho así, el llamado de los gentiles es para provocar celos a los judíos, lo que significa que tienes algo que el pueblo judío queremos. Y es hora de mostrarlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora, el llamado del judío, muy diferente. El llamado del judío se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 22. La salvación es de los judíos. Un gentil, alguien de las naciones, que cree en Jesús, tiene una deuda de gratitud con el pueblo judío, porque algunas personas judías en un lugar, en una cadena de personas, fue fiel a compartir las buenas nuevas con los gentiles. La salvación es de los judíos y si los gentiles hacen su trabajo y se acercan a los judíos, si el pueblo judío hace su trabajo y se acerca a los gentiles, ¿qué crees que tienes? El mundo entero. Dios, eres tan maravilloso, lo haces tan simple. Nosotros lo complicamos. Y la clave, y muy pocas personas saben esto, hay una clave para el juicio en las naciones. Siempre ha sido, pero especialmente en los últimos días, ha aumentado su intensidad. Verás, el juicio de Dios está supeditado a lo que tú hagas con Israel. Dios castigará a Israel por el pecado. Pero Dios usa a Israel para castigar a las naciones por el pecado. Compartiré un par de escrituras. Génesis 12:3. Yo, Dios, bendeciré a los que te bendigan. Son el pueblo judío. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O, a la inversa, es verdad. Todas las familias de la tierra, si vienen contra ti, serán maldecidas. De nuevo, esto es muy simple, pero muy básico. Y 9 de los 10 más grandes desastres económicos en la historia de este país, desde que los récords son llevados por FEMA, ocurrieron 9 de 10 dentro de días, horas, en que los Estados Unidos fueron contra Israel. 9 de 10 de los peores desastres económicos. Abdías 1:15. El día está cerca cuando el Señor juzgue a todas las naciones paganas, como le hiciste a Israel. Así se hará contigo. Tú dices, Sid, es el Antiguo Testamento. No, ese fue el único libro que la primera iglesia tuvo. El Antiguo Testamento. Ellos no tuvieron el Nuevo Testamento, tú lo sabes. Pero déjame darte lo mismo en el Nuevo Testamento para los que no entienden que toda es la palabra de Dios. Mateo 25:40. Hay una separación entre la nación cabra y la nación oveja, separados por un asunto. Este es el asunto. Y el rey les responderá y les dirá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, Jesús dice, lo hicieron por mí. Ese es el asunto entre la nación cabra y la nación oveja.
Una cabra tiene iniciativa propia, una nación de ovejas sigue al pastor. Lo que tú le has hecho al más pequeño de mis hermanos, busqué la palabra hermano en griego. ¿Sabes qué significa? Del vientre, su hermano físico. El pueblo judío. Jesús dice esto. Verás, yo creo que la línea divisoria entre el verdadero cuerpo de creyentes y el falso está en este punto. Y te prometo esto: si no entiendes al judío e Israel desde la perspectiva de Dios, entonces te hundirá en mayor herejía. Te prometo eso. Pero si entiendes, verás el favor de Dios. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi esposo comenzó a ver tu programa hace poco más de un año. Yo me resistía mucho a ver el programa. Comencé a ver un gran cambio en la forma de ser y hablar de mi esposo, y un cambio drástico en él que nunca había visto al asistir a nuestra iglesia por más de 4 años. El Señor tomó el control y dejó a mi esposo con un hambre y sed mayor. Yo quería lo que él tenía. Ambos hicimos un compromiso de ver todos los episodios disponibles. Compramos todos los recursos que pudimos de tu ministerio. Nuestra relación con Dios ha crecido sobrenaturalmente. Tu ministerio totalmente trajo un cambio y nos transformó, y a nuestro matrimonio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Una clave para entender el mover del Espíritu de Dios se encuentra en el libro de Corintios, donde Dios dice primero lo natural y luego lo espiritual. Ve lo que hace Dios en lo natural. Siempre tiene repercusión en lo espiritual. Déjame darte unos ejemplos. Todos estos avivamientos sobre los cuales te voy a compartir, el más grande que el mundo ha visto, están conectados con Israel. Por ejemplo, 1897 fue el primer congreso sionista. Eso fue, un sionista cree que el pueblo judío tiene derecho a la tierra física de Israel. Incondicionalmente, por siempre, el primer sionista, déjame aclarar esto, fue Dios, no Theodor Herzl. Y justo después de eso, vino la calle Azusa y el avivamiento pentecostal. 1948, Israel se volvió una nación. ¿Sabes qué pasó en el 48? Hombres y mujeres fueron tocados por el Espíritu de Dios y tuvieron campañas por toda América. Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin, todas estas personas surgieron instantáneamente. 1967, Jerusalén, en posesión judía. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué provocó eso? Nada menos que el avivamiento carismático. Isaías 43:19, y creo en esto firmemente. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta que ha comenzado? El hombre nuevo. Explicaré esto para ti. Juan 17:21. Y ellos, los judíos y gentiles, todos sean uno. Algunas personas dicen que ellos es católicos y bautistas. Sin embargo, cuando Jesús dijo eso, ellos no existían. Había solo 2 grupos de personas: judíos y gentiles. Y Jesús dijo, oro para que judíos y gentiles sean uno. ¿Cuál es la repercusión? Que el mundo pueda creer. De un modo, es un catalizador cuando estos 2 grupos de personas se unen. Su ADN espiritual se mezcla. Me estoy adelantando demasiado, sí me estoy emocionando. ¿Sabes qué pasa cuando estos 2 ADN espirituales se mezclan? Juan 17:21, acabo de leerte esto. Juan 17:22 te dice lo que sucede. Jesús dice, la misma gloria que hay en mí esté en ellos. ¿Quieres ver esa misma gloria en ti? Yo quiero ver esa misma gloria. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15 y 22. Porque Él mismo es nuestra paz.
que ha hecho de ambos, judíos y gentiles, uno, y ha derribado el muro de separación. Verás, había una separación entre judíos y gentiles. Así que, bueno, aquí está en Efesios 2. Leí 14 y 15, está el versículo 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y el verso 15 dice, pues, para crear en sí mismo un solo hombre de los dos, haciendo la paz. La palabra hebrea para paz es plenitud. Y dice que cuando eso ocurra, vamos a hacer una morada completa en Dios, para Dios, por el Espíritu. ¿Ves la repercusión de lo que estoy hablando ahora? En Salmos puedes entender, una mayor promesa es la única ciudad. En todas las Escrituras, Dios nos ordena que oremos por ella, con una bendición especial si lo haces. Él dice, oren por la paz de Jerusalén. ¿Cuál es la palabra hebrea para paz? Shalom. ¿Qué significa shalom? Plenitud. ¿Qué es la plenitud? Judíos y gentiles siendo uno en el Mesías. Oren por la plenitud de Jerusalén. Y hace una promesa, como si necesitáramos una promesa de esto. Pero Dios dice que ellos, ¿quiénes son ellos? Judíos y gentiles. Prosperen. Y luego en hebreo prosperar significa paz del corazón. ¿Qué te parecería que en este día y época que vivimos, qué les parecería tener paz del corazón? Dios dice, si oras porque esas dos personas sean una, tendrás paz del corazón. Esa es su promesa para ti. Ezequiel 47:9 dice, en la versión ampliada, y habla sobre el río de Dios y dice, por donde corra este doble río, toda criatura viviente vivirá. ¿Qué es un doble río? Judíos y gentiles, uno en el Mesías, uno en Yeshua, donde ese doble río corra, las personas van a vivir. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Creo que estamos en el borde del más grande movimiento del Espíritu de Dios para causar que el pueblo judío venga a conocerlo, para formar al nuevo hombre, para la manifestación más asombrosa de milagros que el mundo haya visto, milagros de resurrección, extremidades restauradas. Eso es lo que estamos a punto de ver. ¿Estás listo para...? ¿Para ver eso? Yo estoy listo para ver eso. Estamos listos para ver. Jesús dijo, tú harás las mismas obras que yo he hecho, incluso más grandes. ¡Esto es grandioso! ¿Estás listo? ¡Yo estoy listo! Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Como resultado de una herida en la espalda, he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de Es Sobrenatural sobre la sanidad, y de inmediato mi espalda fue sanada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural.
Muchas personas han oído las leyes de Dios, leyes espirituales para sanar. Legítimamente. Y las leyes espirituales para las finanzas. Por todos lados oyes esto. Pero, ¿dónde oyes sobre las leyes espirituales de Dios para el evangelismo? Justo aquí, justo ahora. En la Biblia. Cuando Dios el Padre quería llegar al mundo entero, porque Dios amó al mundo entero, judíos y gentiles, Él comenzó ¿con qué grupo de personas? Abraham. Los judíos, ¿es correcto? De acuerdo. Cuando Jesús quiso llegar al mundo entero, comenzó con un grupo de personas. Él dijo, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como punto de inicio, como semilla. Dios plantó una semilla en Abraham. Jesús plantó una semilla con el pueblo judío. ¿Qué tal el apóstol a los gentiles? Pablo. Cuando Pablo quiso llegar a los gentiles, porque ese fue su llamado, esto es lo que dice él en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente. Él sabía que si plantaba esa semilla, produciría una cosecha de almas gentiles. Esto es lo que descubrí cuando opero en la ley del evangelismo. A donde quiera que vaya, si voy al judío primero, se abrirá una puerta sobrenatural para llegar a más gentiles que si voy a los gentiles primero. No tiene sentido para las mentes pequeñas, pero tiene sentido para Dios. Y el más grande avivamiento que el mundo ha visto aún no lo vemos, porque en Amós se describe, y esto es lo que Dios dice, en los últimos días levantaré el tabernáculo de David, y en el hebreo la palabra tabernáculo es familia o casa de David. ¿Quién es la familia de David? El pueblo judío. En los últimos días levantaré el pueblo judío para que sean guerreros poderosos para mí, para que sean poderosos evangelistas del Dios viviente. Y luego explica en Amós el versículo 13, un avivamiento como el mundo nunca ha visto. Él dice aquí que habrá tanto fruto en la viña que para el tiempo que llegue de arar la tierra para la cosecha del siguiente año, no habrán levantado toda la fruta de la cosecha del año anterior. El mundo nunca ha visto un avivamiento así. El mundo necesita un avivamiento como este. ¿Cuándo es que pasará? Cuando el tabernáculo, cuando la familia de David se restaure a Dios. Ahora, hasta el regreso de Jesús, está supeditado a que el pueblo judío venga al Señor. Jesús dice, pero les digo que, en Mateo 23:39, pero les digo que no volverán a verme hasta que digan, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Habla con el pueblo judío. No volveré hasta que me reconozcan. No sé si has visto estas escrituras, una después de la otra. Pero luego estaba hablando hace unos días en un estudio bíblico y tuve un grupo entero de estudiantes de la Universidad Liberty aquí. Y uno levantó su mano e hizo una pregunta. Bueno, lo retiro. No lo hizo. Comienzo a ver cosas en el mundo invisible. Yo vi que él levantó la mano. Él no quería y fui a esa sección. Alguien levantó la mano y seguro que él levantó su mano. Él dijo, sí. Y citó la Escritura, Hechos 18, versículos 6 al 8, cuando Pablo estaba hasta aquí con su hermandad judía. Esto es lo que dijo. Pero cuando se opusieron a él y blasfemaron, sacudió su ropa y les dijo, su sangre caiga sobre sus cabezas, estoy limpio, de ahora en adelante voy con los gentiles. Ven, incluso Pablo cortó con el pueblo judío. Incorrecto. Sigue leyendo. El siguiente versículo dice que se metió a una casa. ¿Sabes dónde estaba esa casa? Al lado de la sinagoga. ¿Y sabes qué pasó? Lo siguiente que pasó. El presidente de la sinagoga
se volvió creyente de Jesús. ¿Y sabes qué fue lo siguiente que pasó? Todos los demás se volvieron creyentes de Jesús. ¿Tú has sido así? No haré eso jamás. Y luego te arrepientes y luego vuelves a hacerlo. Bueno, incluso el siguiente capítulo. Hechos, ese fue Hechos 18. Hechos 19:8 dice y habla sobre Pablo. Él entró en la sinagoga y habló valientemente por 3 meses, razonando y convenciéndolo sobre las cosas del reino de Dios. Y estoy feliz de tener la palabra de Dios ahora. ¿El pueblo judío se salvó bajo el viejo pacto? ¿No tienen un pacto con Dios? Por supuesto que sí. Y los dones y llamado de Dios son irrevocables. Sin embargo, el viejo pacto está supeditado en Levítico 17, versículo 11, que dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre, y yo será dado sobre el altar para que se haga la expiación del alma, porque es la sangre la que hace la expiación para el alma. Sin derramamiento de sangre no se perdonan los pecados. Pero espera un segundo. ¿Qué tal si solo sacrificamos un animal? Bueno, lo primero, de acuerdo con Levítico, primer capítulo, el 3er versículo, dice que el sacrificio debe ser en el templo. Y si lo saben, ahora no hay templo en Jerusalén. Y en Hechos 4:12 lo afirma. No hay salvación en ningún otro, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Jesús. Bueno, ¿por qué el pueblo judío no cree en Jesús? Hay una historia hasídica sobre un estudiante talmúdico que va con su rabino y le dice: «Oh, maestro, te amo». El rabino responde con una pregunta: «Dime, ¿sabes qué me duele?». El joven desconcertado y se sorprende. ¿Por qué me haces esa pregunta tan confusa cuando te acabo de decir que te amo? El rabino sacudió la cabeza. Porque, mi amigo, si tú no sabes lo que me duele, ¿cómo puedes decir que me amas? Si has estudiado la historia de la iglesia cristiana, descubrirás que no tenemos una buena historia con el pueblo judío. Ha habido malentendidos del lado de los cristianos y malentendidos del lado de los judíos. Todos han oído que el pueblo judío es el pueblo elegido. ¿Pero para qué fuimos elegidos? 3 cosas. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos. Por cierto, ¿sabes qué judío, de dónde viene la palabra judío? Una palabra hebrea que es Yehudi, que significa alabador de Dios. Y el pueblo judío es llamado para ser testigos, alabadores de Dios y evangelistas de los últimos tiempos. Zacarías 8. Versículo 23, así dice el Señor Todopoderoso: en esos días habrá 10 hombres por cada idioma de las naciones, son los gentiles. Tomarán del manto, es el borde, del hombre judío, diciendo: déjanos acompañarte, pues oímos que Dios está con ustedes. Y tú te vas, se te ha dado suficiente verdad para estar del lado correcto de la cerca, en referencia a lo que Dios hace en los últimos días. Y como dije antes, lo digo de nuevo, si no entiendes
la posición de Dios para con los judíos. El cuello de alguien fue sanado, la cadera de alguien ha sido sanada, la espalda de alguien ha sido sanada. Si tienes uno de esos problemas, párate y agáchate, o párate ahora, recibe tu sanidad y consérvala. Párate ahora. Vamos, tú en tu casa, párate ahora. Estás recibiendo tu sanidad. Si te paras y lo pruebas, mueve tu espalda, mueve tu cuello, lo verás. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil